¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo tarda una vida entera en colapsar? Que los planes, los sueños, las promesas y el futuro se evaporen como el humo tóxico que se eleva de un reactor nuclear en llamas? Déjame decirte, se necesita exactamente el tiempo de una explosión, la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. En un segundo, estás planeando unas vacaciones de verano con tu esposa. Al segundo siguiente, estás cavando entre escombros radiactivos con tus propias manos buscando su cuerpo. Mi nombre es Srihori Lysenko, o al menos ese fue el nombre que usé cuando comenzó esta historia. Hoy tengo 72 años y vivo en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Pero en 1986 yo tenía 30 años y trabajaba como mecánico de sistemas de refrigeración industrial en Pripyat, Unión Soviética. Mi especialidad era el mantenimiento de unidades que servían a edificios residenciales y comerciales, esos gigantes de hormigón gris que dominaban el paisaje de nuestra ciudad modelo, construidos específicamente para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl y sus familias. Era un trabajo técnico, bien remunerado según los estándares soviéticos, y que me producía cierto orgullo profesional. Arreglé cosas, mantuve el frío en pleno calor del verano ucraniano. Me aseguré de que la gente tuviera alimentos en conserva, ambientes con clima controlado y comodidades básicas. Nunca imaginé que en cuestión de horas estaría usando esas mismas manos no para arreglar refrigeradores, sino para cavar entre metal retorcido, concreto pulverizado y vidrios rotos en busca de la mujer que había amado desde que tenía 15 años. Antes de continuar contando esta historia que cambió por completo el curso de mi existencia, necesito hacerte una petición a ti que me escuchas ahora, estés donde estés. Suscríbete a este canal. Simplemente presione el botón rojo de abajo. ¿Por qué? Porque historias como esta, historias sobre cómo la gente realmente vive tragedias históricas, cómo toman decisiones imposibles bajo una presión inimaginable, cómo descubren verdades devastadoras años después de que pensaban que lo sabían todo, estas historias necesitan ser contadas. Y te lo prometo, lo que vas a escuchar en los próximos minutos no está en ningún documental oficial, en ningún archivo gubernamental accesible al público. Esto viene directamente de mi memoria, de mi dolor, de mi ira. Así que asegura tu suscripción y quédate conmigo hasta el final. No creerás a dónde te llevará este viaje. Tetiana Lysenko tenía 28 años en 1986. Cabello castaño oscuro que llevaba recogido en un práctico moño durante las horas de trabajo, ojos verdes que se iluminaban cuando reía, una sonrisa que podía hacerme olvidar el invierno más frío de Ucrania. Llevábamos 15 años casados, ya que nosotros mismos éramos prácticamente niños. Nos conocimos en la escuela secundaria de Kiev. Nos enamoramos de esa intensidad temeraria que solo los adolescentes pueden manejar y nos casamos el día después de que ella cumpliera 16 años y yo 17. Sus padres pensaban que estábamos locos. Mis padres pensaron que estábamos condenados, pero les demostramos que todos estaban equivocados. Durante 15 años construimos una vida juntos. Nos mudamos a Pripyat en 1979, cuando conseguí el trabajo de frigorífico, atraído por la promesa de buenos salarios, apartamentos modernos y un futuro en la ciudad escaparate de la Unión Soviética. Tetiana encontró trabajo en el complejo central de alimentación de la avenida Drushby Narodiv, uno de los principales edificios comerciales que abastecía a los 49,000 habitantes de la ciudad. Trabajó en la sección de bienes generales, administrando el inventario y ocasionalmente trabajando en la caja registradora
durante los períodos de mayor actividad. Entre sus compañeros de trabajo se encontraban Oksana Rudenko, una cajera de 34 años, con 3 hijos, que siempre se quejaba de la bebida de su marido, e Ihor Kovalchuk, un empleado de inventario de 41 años, que había trabajado en la gestión de comestibles desde antes de que Pripyat existiera, transferido desde Chernihiv cuando se construyó la ciudad. Nuestra vida era rutinaria, predecible y cómoda. Trabajaba 6 días a la semana, a veces haciendo turnos de emergencia cuando los sistemas de refrigeración fallaban en medio de la noche. Tetiana trabajaba 5 días, con descanso los domingos y lunes. Teníamos un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el 7º piso de un bloque residencial en Lenina Prospect, con vistas a las torres de refrigeración de la central eléctrica a lo lejos. Todas las noches, cuando llegaba a casa, ella me esperaba la cena. Comíamos juntos, veíamos la televisión soviética, hablábamos de nuestros días y hacíamos planes para el futuro. Queríamos hijos. Llevábamos años intentándolo, pero todavía no había sucedido nada. Los médicos dijeron que no nos pasaba nada a ninguno de los dos, que debíamos tener paciencia, que sucedería cuando debía suceder. Entonces esperamos, ahorramos dinero, soñábamos qué clase de padres seríamos, cómo llamaríamos a nuestros hijos, cómo los criaríamos en este brillante futuro socialista que nos habían prometido. Mi amigo más cercano durante esos años fue Sergei Marchenko, un repartidor de 31 años que trabajaba para la red de suministro estatal que daba servicio a los establecimientos comerciales de Pripyat. Mentos. Serhii y yo nos conocimos en 1980, cuando él empezó a realizar entregas periódicas a los edificios donde yo mantenía los sistemas de refrigeración. Descubrimos que a los dos nos encantaba el fútbol, que ambos apoyábamos al Dinamo de Kiev y que a ambos nos gustaba el samohón, un vodka casero que era técnicamente ilegal, pero que se consumía universalmente. Serhii era soltero, vivía solo en un apartamento pequeño cerca del centro de la ciudad y pasaba la mayor parte de su tiempo libre con nosotros o en el campo de fútbol. Venía a cenar a nuestro apartamento al menos 2 veces por semana. Él y Tetiana se llevaban bien, bromeaban y reían mientras yo fingía estar molesta por sus burlas. Se sentía como en familia, como el hermano que nunca tuve. Los 3 éramos una unidad. Celebramos juntos el Año Nuevo, los cumpleaños juntos, los desfiles del 1 de mayo juntos. Cuando pienso en esos años, recuerdo sentirme completo. Recuerdo sentir que tenía todo lo que necesitaba. Recuerdo haber pensado que así era la felicidad. Necesito hacer una pausa aquí y preguntarte algo importante. ¿Desde dónde estás viendo esto? Comenta abajo. Escribe tu país, tu ciudad, estés donde estés ahora mismo. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. ¿Cuántas personas, a través de cuántas fronteras, finalmente están escuchando lo que realmente sucedió? No solo en los libros de historia, sino en las vidas que quedaron destrozadas. Así que adelante, comenta tu ubicación ahora. Solo lleva 2 segundos. ¿Comentaste? Bien, sigamos. El 25 de abril de 1986, me desperté a las 6 de la mañana, como lo hacía todos los días laborales. Tetiana todavía dormía a mi lado. Su respiración era suave y constante. Recuerdo mirarla por un momento antes de levantarme, pensando en lo tranquila que parecía, en lo joven que todavía parecía, a pesar de que habíamos estado juntos durante tanto tiempo. Besé su frente. Ella murmuró algo sin despertarse. Me vestí tranquilamente, me preparé té y pan negro con mantequilla y salí del apartamento a las 6:30. Era un viernes.
El clima era fresco, pero despejado, con esa cualidad particular de la luz primaveral que hace que todo parezca fresco y nuevo. Tenía programado un día de trabajo estándar, controles de mantenimiento de rutina en 3 edificios diferentes, incluido el complejo de comestibles donde trabajaba Tetiana. Planeaba pasar a verla durante mi hora de almuerzo, tal vez robar unos minutos de conversación mientras ella estaba en su turno. Las 2 primeras llamadas de mantenimiento transcurrieron sin problemas. A las 11 de la mañana estaba en el complejo de comestibles, revisando el compresor de refrigeración principal en el área de almacenamiento trasera. El sistema estaba funcionando bien, solo necesitaba algunos ajustes menores en los controles del termostato. Encontré a Tetiana durante su descanso, sentada en la pequeña sala de empleados con Oksana e Ihor. ¿Trabajando duro o trabajando poco?, bromeé mientras entraba. Tetiana puso los ojos en blanco. Muy original, Grigori. ¿Se te ocurrió eso tú mismo? Oksana se rió. Ihor apenas levantó la vista del periódico. Charlamos durante unos 10 minutos. Tetiana me dijo que esa tarde volvería a casa a las 7 y que estaba pensando en preparar borscht para cenar. Dije que sonaba perfecto. Besé su mejilla y me fui para terminar mi trabajo. Esa fue la última vez que la vi antes de que todo cambiara. La última conversación normal que tuvimos. 10 minutos de charla informal sobre sopa y horarios de trabajo. Si hubiera sabido lo que vendría, ¿habría dicho algo diferente? ¿La habría abrazado más tiempo? ¿Le habría dicho que la amaba más enfáticamente? ¿Habría memorizado cada detalle de su rostro? Probablemente no. Nunca se sabe cuándo será el último momento normal. Eso es lo que lo hace tan cruel. Terminé mi turno en el complejo de comestibles a las 2 de la tarde y pasé a mi siguiente trabajo. Una llamada de emergencia en una instalación a unos 3 kilómetros de la principal zona residencial de Pripyat. Una de las unidades de refrigeración industrial había mostrado fluctuaciones irregulares de temperatura y mi supervisor quería que la inspeccionara antes del fin de semana. Tomé la camioneta del trabajo y me fui, esperando terminar en un par de horas. El problema resultó ser más complejo de lo previsto. Un interruptor de relé defectuoso estaba provocando un suministro de energía intermitente al compresor, creando cambios de temperatura. Necesitaba reemplazar el interruptor, recalibrar el sistema y realizar pruebas para asegurarme de que todo se estabilizara. A las 9 de la noche todavía estaba trabajando. Llamé a Tetiana desde el teléfono de la instalación para avisarle que llegaría tarde. ¿Qué tan tarde?, preguntó ella. Tal vez medianoche, dije. Tal vez más tarde. Esto está tomando más tiempo de lo que pensaba. Hubo una pausa en la línea. Luego dijo, está bien, cuídate, te amo. Yo también te amo, le dije. Guárdame un poco de borscht. Ella se rió. Lo intentaré, pero no te prometo nada si vas a llegar tan tarde. Eso fue todo. Esa fue nuestra última conversación. Mundano, cariñoso, completamente normal. A la 1:23 de la mañana del 26 de abril, todavía estaba en esas instalaciones, realizando las pruebas de diagnóstico finales en el sistema de enfriamiento reparado, cuando el suelo bajo mis pies tembló como un G. La mano gigante había golpeado la tierra. Las luces parpadearon. El equipo vibró. Por un momento pensé que era un terremoto. Entonces oí el sonido, un estruendo profundo y ondulante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, como un trueno atrapado bajo tierra tratando de liberarse. Salí corriendo. A lo lejos, en dirección a la central eléctrica, pude ver un extraño resplandor contra el cielo nocturno. No las luces normales de las instalaciones, sino algo más brillante, más áspero,
teñido de un color azul antinatural que dolía al mirarlo directamente. Los escombros se elevaban en el aire, visibles incluso a kilómetros de distancia. Moscas, fuego. Algo catastrófico había sucedido. No lo dudé. Me subí a la camioneta del trabajo y conduje hacia Pripyat tan rápido como podía ir el viejo vehículo. Las carreteras estaban casi vacías a esa hora, solo unos pocos coches y camiones moviéndose en patrones confusos, algunos dirigiéndose a la planta, otros alejándose. Pude ver el brillo hacerse más brillante a medida que me acercaba a la ciudad. Cuando llegué a las afueras de Pripyat, pude ver humo, espeso y oscuro, elevándose desde múltiples lugares, no solo de la planta, sino de los edificios de la propia ciudad. La onda expansiva de lo que había explotado se había extendido hacia afuera, rompiendo ventanas, dañando estructuras y provocando incendios. Había gente en las calles, algunos en ropa de dormir, luciendo confusos y asustados. Escuché a alguien gritar que había habido un accidente en la planta, que el reactor 4 había explotado. Reactor 4. Las palabras no se registraron del todo al principio. Una explosión en un reactor nuclear. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan malo podría ser? No tenía un marco de referencia para comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Mi único pensamiento fue Tetiana. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba asegurarme de que ella estuviera a salvo. Conduje hacia nuestro edificio de apartamentos en Lenina Prospect, zigzagueando por calles llenas de vidrios rotos y escombros. Cuando llegué allí, subí corriendo los 7 tramos de escaleras, con el corazón acelerado, y entré corriendo por la puerta de nuestro apartamento. ¡Tetiana!, grité. Ninguna respuesta. El apartamento estaba a oscuras, vacío. Revisé cada habitación. El pánico subía a mi pecho. ¿Dónde estaba ella? Debería haber llegado a casa hace horas. Su turno terminó a las 7. Ya eran más de las 2 de la madrugada. ¿Dónde podría estar ella? Corrí escaleras abajo y comencé a preguntar a los vecinos si la habían visto. La mayoría de la gente estaba demasiado confundida y asustada para darme respuestas coherentes. Finalmente, una anciana del piso de abajo, Marilla Petrovna, me dijo que había visto a Tetiana salir del edificio alrededor de las 8 de la tarde. Dijo que olvidó algo en el trabajo, dijo Marilla. Ella iba a volver a buscarlo. De vuelta al trabajo. De regreso al complejo de comestibles en la avenida Druzhby Narodiv. Mi sangre se convirtió en hielo. Regresé a la camioneta y conduje hacia el distrito comercial. Cuanto más me acercaba, peor era el daño. El complejo de comestibles era un edificio de 4 pisos, no particularmente alto para los estándares de Pripyat, pero sólidamente construido con la típica construcción de hormigón soviético. O al menos así lo había sido. Cuando llegué, vi que todo el lado occidental del edificio se había derrumbado parcialmente. La combinación de la onda de choque de la explosión del reactor y un incendio que se había iniciado en los sistemas eléctricos había provocado una falla estructural. Parte del techo se había derrumbado. Las paredes se habían derrumbado. En varias zonas todavía salía humo. Había gente por todas partes, bomberos, policías, personal militar, civiles que intentaban ayudar. Otros simplemente estaban de pie y miraban en estado de shock. La escena era un caos. Nadie parecía estar a cargo. Nadie tenía un plan. Me abrí paso entre la multitud y traté de acercarme al edificio. Un soldado me detuvo. «No puedes entrar allí, camarada. No es estable». «Mi esposa», dije. «Mi esposa estaba adentro. Necesito encontrarla». Me miró con una mezcla de lástima y frustración. «Había mucha gente adentro. Estamos haciendo lo que podemos. Tienes que quedarte atrás y dejarnos trabajar».
Intenté pasar a su lado. Me agarró del brazo. Se acercaron 2 soldados más. Me obligaron a retroceder, alejarme del edificio, hacia la multitud de otras personas desesperadas que gritaban nombres, exigían respuestas y se negaban a aceptar lo que estaba sucediendo. Déjame preguntarte algo ahora mismo, y quiero que pienses realmente en esto antes de responder. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías escuchado a los soldados y te habrías quedado atrás? ¿O te habrías abierto camino para buscar a la persona que amaba, sin importar el peligro, sin importar lo que alguien te dijera? Comenta abajo. Dímelo honestamente, porque necesito saber si lo que hice a continuación fue racional o una locura. ¿Fue amor o fue locura? Quizás fueron ambas cosas. Esperé hasta que los soldados fueron distraídos por otro grupo de civiles frenéticos. Luego di la vuelta hacia la parte trasera del edificio. Encontré una sección donde el derrumbe había creado una abertura y subí al interior. El interior era una pesadilla de oscuridad, polvo y destrucción. Las losas de hormigón habían caído en ángulo, creando cavernas y pasajes inestables. Refuerzo de metal. Los barrotes sobresalían como huesos rotos. Los cables eléctricos colgaban sueltos y algunos todavía chisporroteaban. El olor era abrumador: plástico quemado, humo, hormigón pulverizado y algo más, algo químico y malo que no pude identificar. No tenía linterna, ni equipo, ni capacitación para este tipo de trabajo de rescate. Todo lo que tenía eran mis manos desnudas y una necesidad desesperada de encontrar a Tetiana. Empecé a llamarla por su nombre. «Tetiana, Tetiana, ¿puedes oírme?» Mi voz resonó extrañamente en el espacio en ruinas, absorbida por los escombros. Ninguna respuesta. Seguí adentrándome más en la estructura derrumbada, trepando sobre escombros, apretándome a través de huecos, cortándome las manos con bordes afilados, respirando polvo que hacía que me ardieran los pulmones. No me importó. No pensé en mi propia seguridad. Seguí buscando. Pasaron las horas. Llegó el amanecer, filtrando una débil luz gris a través del edificio en ruinas. Otras personas habían empezado a entrar en las ruinas, tanto rescatistas oficiales como civiles como yo, que nos negábamos a mantenernos alejados. Vi hombres cavando con palas, con las manos, arrancando trozos de hormigón, buscando supervivientes. Vi cómo sacaban cadáveres cubiertos con sábanas. Vi cómo sacaban a Oksana Rudenko de entre los escombros, viva pero gravemente herida, con la pierna aplastada bajo una viga caída. Ella estaba gritando. Se la llevaron en camilla. Seguí buscando a Tetiana. Al mediodía del 26 de abril, llevaba más de 10 horas seguidas cavando. Mis manos estaban ensangrentadas, mi ropa rota, mi cuerpo temblaba de cansancio y adrenalina. Otras personas intentaron que me detuviera, que descansara, que dejara que los profesionales se encargaran del asunto. Me negué. Los alejé físicamente. Debí parecer loco, con los ojos desorbitados y cubierto de polvo y sangre, pero no me importaba cómo me veía. Seguí cavando. El segundo día empezaron a hablar de radiación. Llegaron funcionarios con trajes protectores con instrumentos de clic, dosímetros que medían el peligro invisible. Nos dijeron que necesitábamos evacuar, que la explosión en el reactor 4 había liberado cantidades masivas de material radiactivo y que Pripyat estaba contaminada. Pero la evacuación fue confusa y desorganizada. Algunas personas se fueron, otros se quedaron. Me quedé. Seguí buscando. Trabajé junto a hombres cuyos nombres nunca supe, trabajadores de la construcción, y trabajadores y esposos y padres desesperados como yo, todos nosotros atravesando las ruinas buscando a las personas que amábamos. Encontramos más cuerpos, encontramos más supervivientes,
aunque menos con cada hora que pasaba. No encontramos a Tetiana. Al tercer día, mis manos se habían hinchado tanto que apenas podía cerrar los dedos. La piel se había partido en múltiples lugares, grietas profundas que sangraban y se negaban a coagular adecuadamente. Dejé de sentir dolor alrededor de la mitad del segundo día. Mi cuerpo había pasado del dolor a una especie de determinación mecánica y entumecida. Excavar, elevar, mover, buscar, excavar, elevar, mover, buscar. Otros voluntarios iban y venían. Algunos trabajaron unas horas y se marcharon abrumados. Otros, como yo, nos quedamos. Recuerdo a un albañil llamado Yevgen Poltavets, de 38 años, con brazos como troncos de árbol, que trabajó a mi lado durante 2 días seguidos. Estaba buscando a su hermano. Apenas hablábamos. Acabamos de cavar juntos, 2 hombres unidos por una esperanza desesperada. Al cuarto día, Yevgen se desplomó. Se lo llevaron. Nunca lo volví a ver. Más tarde supe que murió 3 semanas después por envenenamiento agudo por radiación. Al cuarto día, una enfermera llamada Lidia Fedorova, de 45 años, que había estado ayudando a coordinar la respuesta médica, intentó convencerme de que me fuera. «Has estado expuesto a la radiación», dijo. «Necesitas una evaluación médica, necesitas descansar, te estás destruyendo a ti mismo». La miré con ojos que debieron estar vacíos. «Necesito encontrar a mi esposa», dije. «Eso es todo lo que necesito». Ella puso su mano sobre mi hombro. «Entiendo», dijo en voz baja. «Pero no la ayudarás muriendo aquí. Por favor, ven conmigo». Le sacudí la mano y seguí cavando. Ella se fue. Me quedé. El quinto día, 30 de abril de 1986, aproximadamente a las 2 de la tarde, mis dedos tocaron algo pequeño y suave, enterrado a unos 30 centímetros de profundidad, en un montón de escombros cerca de donde había estado la sala de descanso de los empleados. Me detuve. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo constante y exhausto durante 5 días seguidos, de repente golpeó mi pecho. Moví con cuidado los escombros circundantes, creando espacio, y liberé el objeto. Era un anillo, una sencilla alianza de oro. Lo sostuve hacia la luz gris que se filtraba a través del edificio en ruinas, y vi la inscripción en el interior, gastada pero aún legible. H&T, 1971. Rijori y Tetiana, 1971. El año en que nos casamos. Este era su anillo. El anillo que le había puesto en el dedo cuando éramos adolescentes, en un tribunal de Kiev, prometiendo amarnos para siempre. Lo miré fijamente y, por primera vez en 5 días, sentí algo más que una entumecida determinación. Sentí el comienzo de la comprensión, el comienzo de aceptación, el comienzo del duelo que definiría los siguientes 12 años de mi vida. No había ningún cuerpo, solo el anillo. Excavé alrededor del área durante otras 3 horas, moviendo cada pedazo de escombros en un radio de 2 metros, buscando cualquier otro rastro de ella. Nada. Los funcionarios me dijeron que la combinación del incendio y el derrumbe había sido tan grave en esa sección del edificio que era posible la destrucción completa de los restos. Me dijeron que muchas víctimas nunca serían identificadas ni recuperadas. Me dijeron que debía aceptar que ella se había ido, que debía abandonar Pripyat antes de que la radiación me matara a mí también. No me fui. Aún no. Sostuve ese anillo e hice una promesa. Le prometí a Tetiana, donde quiera que estuviera, que llevaría su recuerdo conmigo para siempre, que nunca la olvidaría, que honraría lo que teníamos. Entonces, finalmente, me dejé llevar lejos de las ruinas. Me llevaron a un centro médico. Comprobaron mi exposición a la radiación. Los números eran malos.
No es inmediatamente fatal, pero sí lo suficientemente grave como para necesitar un seguimiento y un tratamiento continuos. Me dijeron que podría desarrollar cáncer en 5 años, 10 años, 15 años. Me dijeron que quizás nunca podría tener hijos. Me dijeron que tenía suerte de estar viva. I didn't feel lucky. Me sentí vacío. La evacuación de Pripyat comenzó oficialmente el 27 de abril de 1986, aunque en la práctica fue un caos que se prolongó durante varios días. Llegaron autobuses de Kiev y otras ciudades, más de 1000, estacionando en largas colas a lo largo de las calles principales. Los funcionarios con megáfonos dijeron a la gente que se ausentarían durante 3 días, tal vez una semana como máximo, solo como precaución temporal, mientras limpiaban el accidente en la planta. La gente les creyó. Dejaron sus apartamentos abiertos, dejaron comida en sus refrigeradores, dejaron sus vidas sentados en mesas y estantes, esperando regresar y continuar donde las dejaron. No les creí. Pasé 5 días a la sombra del reactor 4. Había visto el brillo azul del grafito expuesto ardiendo en la noche. Había sentido el peso invisible de la radiación presionando la ciudad. Sabía que nunca regresaríamos. Me procesaron a través de múltiples puntos de control médico. Me dieron documentación de mis niveles de exposición y me asignaron a un grupo de reubicación que se dirigía a Kiev. Me dieron una pequeña bolsa para mis pertenencias personales. No tenía casi nada que ponerle. Regresé a nuestro apartamento de Lenina Prospect por última vez y recorrí habitaciones que todavía olían a Tetiana, a la vida que habíamos construido juntos. Su ropa todavía estaba en el armario. Su cepillo para el cabello todavía estaba en el estante del baño, con mechones de cabello castaño oscuro atrapados en las cerdas. El borscht que había preparado todavía estaba en una olla sobre la estufa. Ya tenía 5 días y estaba estropeado. Tomé 3 cosas. Una fotografía nuestra del día de nuestra boda. Niños de 17 años sonriendo a la cámara sin tener idea de lo que nos deparaba el futuro. Una bufanda que solía usar en invierno y que todavía llevaba el leve aroma de su perfume. Y su anillo, el que había sacado de los escombros. Eso fue todo lo que pude llevar. Todo lo demás lo tuve que dejar atrás. Antes de que sigas escuchando, necesito que hagas algo por mí. Necesito que entiendas que lo que voy a contarte se vuelve más oscuro, se vuelve más complicado, se vuelve más difícil escuchar, pero has llegado hasta aquí conmigo y necesito que te quedes hasta el final. Así que hazme un favor ahora mismo. Presiona el botón. Me gusta en este video. No para mí, sino como marcador para ti. Como recordatorio de que estuviste aquí, que escuchaste esta historia, que fuiste testigo de lo que pasó. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora, porque la tercera parte de esta historia, que viene a continuación, revelará algo que cambiará por completo todo lo que crees entender sobre lo que te he contado hasta ahora. Así que dale me gusta, suscríbete y continuemos. I spent the next 6 months in Kiev, living in temporary housing provided by the state for Chernobyl evacuees. Las instalaciones eran un edificio escolar reconvertido, lleno de personas desplazadas de Pripyat y las aldeas circundantes, todos nosotros tratando de procesar lo que había sucedido, tratando de descubrir cómo reconstruir vidas que habían sido completamente desarraigadas. El gobierno soviético trató de mantener una apariencia de control y normalidad, pero las grietas se mostraban. Los médicos estaban abrumados con los pacientes sometidos a radiación. Los hospitales de Moscú se estaban llenando de bomberos y trabajadores de plantas que habían recibido dosis letales, y sus cuerpos
se descomponían de una manera que la ciencia médica apenas podía comprender. El número oficial de muertos siguió cambiando. Primero, dijeron que 2 personas murieron en la explosión inicial. Luego, admitieron a docenas más entre los socorristas. Pero aquellos de nosotros que habíamos estado allí, que habíamos visto la magnitud del desastre, sabíamos que las cifras reales eran mucho mayores. Me controlaban semanalmente por enfermedad por radiación. Desarrollé síntomas consistentes con una exposición moderada, fatiga, náuseas, caída del cabello, sistema inmunológico debilitado. Mis análisis de sangre mostraron una disminución en el recuento de glóbulos blancos, daños en la médula ósea y signos tempranos de los efectos a largo plazo sobre los que me habían advertido. Pero yo fui uno de los afortunados. Vi a hombres de mi edad morir en camas de hospital, sus cuerpos destruyéndose de adentro hacia afuera, la radiación quemándolos de una manera que el fuego nunca podría hacerlo. En julio vi el nombre de Yevhen Poltavets en una lista de evacuados fallecidos. Había trabajado a mi lado durante 2 días cavando entre los escombros, buscando a su hermano. Ambos murieron. El hermano en el colapso, Yevhen de la radiación que absorbió tratando de encontrarlo. Durante esos meses traté de procesar mi dolor por Tetiana. Pasé por todas las etapas esperadas: negación, ira, negociación, depresión. Asistí a grupos de apoyo para personas que habían perdido a familiares en el desastre. Hablé con consejeros de duelo proporcionados por el Estado. Le escribí cartas a Tetiana que nunca envié, contándole todas las cosas que desearía haber dicho cuando tuve la oportunidad. Creé una especie de santuario en mi espacio vital temporal, colocando la fotografía, el pañuelo y el anillo en un pequeño rincón donde podía verlos todos los días. Otros evacuados entendieron. Todos habían perdido algo. Todos intentaban encontrar formas de seguir adelante. En agosto de 1986, recibí documentación oficial que declaraba muerta a Tetiana Lysenko, muerta en el derrumbe estructural del complejo de comestibles de la avenida Družby-Narodiv durante el desastre de Chernóbil. No había ningún cuerpo que enterrar ni ninguna tumba que visitar. Solo papeleo que confirma lo que ya sabía en mi corazón. Celebré un pequeño servicio conmemorativo con algunos otros evacuados de Pripyat que la habían conocido. Dijimos oraciones. Compartimos recuerdos. Intentamos encontrar significado en una pérdida sin sentido. Se suponía que Sergei Marchenko estaría allí. También lo habían evacuado de Pripyat, aunque no lo había visto desde antes del desastre. Habíamos perdido el contacto en el caos. Envié un mensaje a través de conocidos mutuos de que habría un funeral para Tetiana, que debería venir si podía. Él no apareció. Me dije a mí mismo que probablemente no había captado el mensaje, o tal vez estaba lidiando con su propio trauma y no podía afrontarlo. No pensé mucho en eso en ese momento. Tenía cosas más importantes de qué preocuparme. En octubre, el gobierno soviético comenzó a ofrecer asistencia para la reubicación a los evacuados de Chernóbil, que querían establecerse permanentemente en nuevos lugares. El mensaje era claro: Pripyat no iba a reabrir. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta era permanente. Nuestra ciudad estaba muerta. Necesitábamos construir nuevas vidas en otro lugar. Solicité una vivienda en Lviv, en el oeste de Ucrania, lo más lejos que pude de Chernóbil, mientras permanecía en un territorio familiar. Me asignaron un pequeño apartamento en un complejo de trabajadores. Me ayudaron a encontrar un nuevo trabajo haciendo mantenimiento de refrigeración para una instalación de procesamiento de alimentos y, básicamente, me dijeron que siguiera adelante con mi vida. Entonces lo intenté. Yo trabajé, yo comí, dormí, yo existí, but I didn't live.
No precisamente. Yo era un fantasma, moviéndose por movimientos, atormentado por el recuerdo de esos 5 días cavando entre los escombros, atormentado por el peso de ese anillo en mi bolsillo, atormentado por preguntas que nunca podría responder. ¿Por qué volvió a trabajar esa noche? ¿Qué olvidó que era lo suficientemente importante como para regresar? Si hubiera terminado mi trabajo de reparación antes, si hubiera estado en casa, podría haber evitado que ella regresara, podría haberla salvado. Los años pasaron lentamente. 1987, 1988, 1989. Vi cómo la Unión Soviética comenzaba a desmoronarse. Observé las reformas de Gorbachov, la Glasnost y la Perestroika, que revelaron información que había estado suprimida durante décadas. Leí nuevas revelaciones sobre Chernobyl, cómo el diseño del reactor había sido fundamentalmente defectuoso, cómo la prueba de seguridad que desencadenó el desastre había sido criminalmente negligente, cómo los funcionarios habían mentido sobre los niveles de radiación y los riesgos de exposición, cómo nunca se sabría la verdadera cifra de muertos, porque muchas víctimas morirían lentamente a lo largo de años y décadas a causa de cánceres y trastornos inmunológicos causados por la contaminación. Me enteré de que el fuego de grafito en el reactor 4 había ardido durante 10 días, liberando 400 veces más radiación que la bomba de Hiroshima. Me enteré de que todo el hemisferio norte había sido contaminado hasta cierto punto. Me enteré de que los niños de Pripyat, los que habían jugado en el polvo radiactivo durante los primeros días antes de la evacuación, estaban desarrollando cánceres de tiroides a tasas epidémicas. Aprendí todo esto y no me hizo sentir mejor. Simplemente hizo que la pérdida fuera mayor y más difícil de comprender. En 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente. Ucrania se convirtió en una nación independiente. Me convertí en ciudadano ucraniano en lugar de ciudadano soviético, aunque la distinción no me parecía significativa. Mi identidad no estaba ligada a ninguna entidad política que controlara el territorio. Mi identidad estaba ligada a una ciudad que ya no existía, a una vida vaporizada, a una mujer cuya B nadie nunca había sido recuperado. Continué trabajando, seguí existiendo. Desarrollé problemas de salud compatibles con mi exposición a la radiación, fatiga crónica, infecciones recurrentes, signos tempranos de enfermedad cardiovascular. Los médicos me dijeron que estaba bien considerando mis niveles de exposición. No sentí que lo estaba haciendo bien. Sentí que me estaba desmoronando lentamente, pieza por pieza, como todos los que habían estado en Chernobyl. En 1993, tomé una decisión que eventualmente me sacaría de Ucrania por completo. Había estado siguiendo noticias sobre oportunidades de emigración, sobre la aceptación de antiguos ciudadanos soviéticos como refugiados en los países occidentales. Estados Unidos tenía programas para las personas afectadas por Chernobyl, especialmente aquellas con problemas de salud documentados debido a la exposición a la radiación. Solicité. El proceso duró casi 2 años e implicó innumerables entrevistas, exámenes médicos, verificaciones de antecedentes y trámites en idiomas que apenas entendía. Pero en 1995, a los 49 años, me concedieron el estatus de refugiado y el permiso para emigrar a Estados Unidos. Me asignaron a un programa de reasentamiento en Salt Lake City, Utah, y me eligieron porque contaba con una comunidad de inmigrantes de Europa del Este y oportunidades laborales en sectores de mantenimiento industrial donde mis habilidades serían útiles. Salí de Ucrania en marzo de 1995
llevando los mismos 3 objetos que me había llevado de Pripyat 9 años antes: la fotografía, el pañuelo y el anillo. Dejé atrás todo lo demás, incluido el idioma, la cultura, el paisaje que había conocido toda mi vida. Estados Unidos era extraño, abrumador y completamente diferente de todo lo que había experimentado. La barrera del idioma era brutal, el choque cultural fue desorientador, pero estaba decidido a hacerlo funcionar. Encontré un trabajo haciendo mantenimiento de refrigeración para una empresa de gestión de edificios comerciales. Encontré un pequeño apartamento en un barrio con otros inmigrantes. Comencé a aprender inglés a través de clases comunitarias. Comencé a construir, una vez más, una nueva vida desde cero. Los años en Estados Unidos se confundieron. 1996, 1997, 1998. Yo trabajé. Mejoré mi inglés. Conocí a algunos, aunque no los llamaría amigos. Me mantuve en silencio, llevando mi dolor en silencio, sin hablar nunca de Chernobyl, a menos que alguien me lo pidiera específicamente. Y la mayoría de la gente no preguntó. Los estadounidenses de finales de los 90 tenían sus propias preocupaciones. No querían oír hablar de desastres nucleares en países lejanos. No querían pensar en la radiación invisible, las mentiras del gobierno y las ciudades que murieron de la noche a la mañana. Así que no los cargué con mi historia. Lo mantuve encerrado dentro, junto con todo lo que había perdido. Ahora quiero que comentes algo específico. Quiero que me digas, ¿alguna vez has perdido a alguien que amaste? ¿Alguna vez has tenido que reconstruir toda tu vida desde la nada? Comenta abajo con solo una palabra, sí o no. Eso es todo. Solo déjame saber si entiendes, aunque sea un poco, cómo se siente este tipo de pérdida. Porque lo que voy a contarles a continuación requiere que comprendan la profundidad de lo que yo había estado cargando durante 12 años, el peso de ello, la permanencia que pensé que tenía. Comenta sí o no, y luego sigue mirando. En abril de 1998, 12 años casi exactamente el día después del desastre de Chernóbil, recibí una llamada telefónica que destruiría todo lo que creía saber sobre la muerte de Tetiana. La llamada provino de un hombre llamado Arkady Volkov, quien se identificó como un ex oficial de logística del ejército soviético que había estado involucrado en las operaciones de limpieza y evacuación de Chernobyl. Ahora vivía en Brooklyn, Nueva York, y formaba parte de la gran comunidad de inmigrantes de habla rusa que había allí. De alguna manera, me había localizado a través de las redes de refugiados ucranianos y dijo que tenía información que necesitaba escuchar. Información importante. Información sobre mi esposa. Mi primer instinto fue que se trataba de una estafa. Había oído hablar de personas que se aprovechaban de los supervivientes de Chernobyl y afirmaban tener información sobre sus seres queridos perdidos a cambio de dinero. Pero Arkady insistió en que no quería nada de mí, excepto conocerme en persona y compartir lo que sabía. Dijo que llevaba años cargando con esta información y que su conciencia no le permitía guardar silencio por más tiempo. Algo en su voz, una especie de honestidad cansada, me hizo creerle. Acepté reunirnos. Tomé un autobús de Salt Lake City a Nueva York, un viaje que duró 3 días, y me encontré con Arkady Volkov en un café ruso en Brighton Beach, una fría mañana de finales de abril. Arkady tenía 52 años, era corpulento, tenía el pelo gris y unos ojos cansados por haber visto demasiado. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa al fondo del café. Bebimos té fuerte y él me contó una historia que destrozó todo lo que había creído durante 12 años. En los días inmediatamente posteriores a la explosión del reactor, comenzó Arkady, hubo un caos total.
La evacuación estuvo mal organizada. Los registros estaban incompleto o inexistente. La gente estaba dispersada en diferentes ciudades, diferentes regiones. Era muy fácil que alguien desapareciera si quería, para pasar desapercibido. Hizo una pausa, observando mi rostro cuidadosamente. Su esposa, Tetiana Lysenko, no murió en el derrumbe del complejo de comestibles, en la avenida Druzhby-Narodiv. Lo miré fijamente. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de decir. ¿De qué estás hablando? Finalmente logré. Excavé en ese edificio durante 5 días. Encontré su anillo. Fue declarada muerta. Había documentos oficiales. Arkady asintió lentamente. Sí, documentos oficiales, basado en información y suposiciones incompletas. Pero yo estaba allí, Grigori. Estaba coordinando las entregas de suministros durante la evacuación. Y el 27 de abril, el día en que los autobuses empezaron a evacuar a la gente de Pripyat, vi a su esposa. Ella estaba viva. Estaba subiendo a un autobús con los demás evacuados. El mundo se inclinó. Me agarré al borde de la mesa. Eso es imposible. Pensé lo mismo cuando vi los registros de defunción más tarde, dijo Arkady. Así que comencé a investigarlo, en silencio, usando mi acceso a registros de logística militar, y encontré algo interesante. Tetiana Lysenko fue registrada en un autobús de evacuación que se dirigía a Zhytomyr. Pero ella no estaba sola. Viajaba con un hombre llamado Serhiy Marchenko. El nombre me golpeó como un puño en el pecho. Serhiy, mi amigo, la persona en la que había confiado como si fuera de mi familia. Eso no significa nada, dije, con la voz temblorosa. Él era nuestro amigo. Por supuesto que la ayudaría a evacuar si terminaban en el mismo autobús. Arkady meneó la cabeza. No terminaron en el mismo autobús por accidente, Grigori. Subieron juntos. Fueron registrados juntos. Y cuando rastreé sus movimientos después de la evacuación, descubrí que fueron reubicados juntos en Zhytomyr, asignados a una vivienda compartida como pareja. No como amigos, como pareja casada. No podía respirar. El café a mi alrededor pareció desvanecerse en el ruido de fondo. Estás diciendo... Ni siquiera pude terminar la frase. Arkady lo terminó por mí. Estoy diciendo que su esposa aprovechó el desastre de Chernobyl como una oportunidad para desaparecer con otro hombre. Estoy diciendo que ella y Serhiy Marchenko planearon esto. Lo que digo es que te dejaron creer que estaba muerta para poder empezar una nueva vida juntos, sin complicaciones. Me senté en esa cafetería de Brighton Beach, mirando a Arkady Volkov, y durante varios largos segundos realmente pensé que estaba sufriendo un brote psicótico, que la exposición a la radiación finalmente me había alcanzado, que mi cerebro estaba funcionando mal, creando recuerdos falsos y escenarios imposibles, porque lo que me estaba diciendo no podía ser real. Violó todas las leyes de la física y la decencia humana que entendí. Tetiana estaba muerta. La había llorado durante 12 años. Había llevado su anillo en mi bolsillo todos los días desde que lo saqué de los escombros. Había construido toda mi identidad en torno a ser el hombre que perdió a su esposa en Chernobyl, y ahora este extraño me decía que todo lo que creía era mentira. Muéstrame pruebas, dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Muéstrame pruebas reales de lo que estás diciendo. Arkady metió la mano en un desgastado maletín de cuero y sacó una carpeta que contenía documentos fotocopiados. Estos son registros de evacuación del 27 de abril de 1986, dijo, extendiéndolos sobre la mesa. El autobús número 247 sale de Pripyat a las 1400 horas con destino a Zhytomyr. Manifiesto de pasajeros. Señaló 2 nombres en la lista
escritos a mano en escritura cirílica. Lysenko, T.M., y Marchenko, S.B. Aquí, tu esposa y tu amiga, registrados juntos. Me quedé mirando los nombres. La letra era desordenada, típica de los documentos creados durante el caos, pero los nombres eran lo suficientemente claros. Esto podría ser un error, dije. El mantenimiento de registros fue terrible durante la evacuación. Tú mismo lo dijiste, tal vez alguien anotó la información incorrecta. Eso es lo que pensé al principio, dijo Arkady. Sacó otro documento. Pero luego encontré esto. Registros de asignación de vivienda de Zitomir, fechados el 2 de mayo de 1986. Apartamento 3B, edificio 17, asignado al matrimonio Marchenko, Sergei y Tatiana. Miré el documento. El nombre era ligeramente diferente. No Lysenko, Marchenko. Tatiana Marchenko. Le cambiaron el apellido, dije lentamente. La realidad empezaba a asimilar a pesar de la desesperada resistencia de mi mente. Se registraron como pareja casada. Sí, confirmó Arkady. Y hay más. Me mostró un tercer documento. Este era un registro de asignación de trabajo de una planta procesadora de alimentos en Zitomir de junio de 1986. Nombre del empleado: Marchenko, Tatiana. Puesto: gestión de inventarios. Consiguió un trabajo usando su apellido. Ella vivía como su esposa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No la ruptura brusca y limpia de un trauma repentino, sino una fractura lenta y chirriante, como una estructura de hormigón que cede bajo una presión insoportable. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. ¿Por qué ahora, después de 12 años? La expresión de Arkady era de dolor. Porque descubrí más, dijo en voz baja. Seguí investigando, aunque sabía que no debía hacerlo. Quería entender cómo podría suceder algo como esto, cómo dos personas podían ser tan crueles. Y descubrí que no se quedaron mucho tiempo en Zitomir. En 1987 se habían trasladado de nuevo, esta vez a Minsk, en Bielorrusia. Volvieron a cambiar de nombre, nuevos documentos, nuevas identidades. Se convirtieron en Petrov, Sergei y Yelena. Nombre diferente para ella, apellido diferente para ambos. Desaparecieron en el caos administrativo de la Unión Soviética posterior a Chernobyl, donde el mantenimiento de registros estaba tan fracturado que era fácil pasar desapercibido si se sabía cómo. ¿Y sabes dónde están ahora?, pregunté, mi voz hueca. Arkady vaciló. Sé dónde estaban en 1996. Después de eso, perdí la pista. Pero a los 96 años, todavía estaban en Minsk, viviendo como marido y mujer, trabajando en trabajos corrientes, viviendo una vida normal, juntos. La palabra juntos me golpeó como ácido. Juntos. Mientras yo había pasado 12 años solo, afligido, llevando su anillo como una reliquia religiosa, ella había estado viva y junto al hombre que yo consideraba mi amigo más cercano, construyendo una vida, tal vez incluso feliz. La crueldad de esto era incomprensible. Antes de continuar, necesito detenerme y preguntarte algo crucial, y necesito que seas completamente honesto en los comentarios. ¿Alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiabas completamente? ¿Alguna vez has descubierto que una verdad fundamental en torno a la cual construiste tu vida era en realidad una mentira? Comenta abajo y cuéntame, ¿qué hiciste cuando te enteraste? ¿Cómo lo manejaste? Porque estoy a punto de contarles lo que hice y necesito saber si lo que sentí, lo que elegí, fue normal o si la radiación y la pena me habían convertido en algo que ya no reconocía. Comenta ahora. Cuéntame tu historia. Y luego os cuento el resto de los míos. Pasé 3 horas más en ese café con Arkady Volkov, revisando todos los documentos que tenía,
haciendo todas las preguntas que se me ocurrían, tratando de encontrar huecos en la historia, tratando de encontrar cualquier posible explicación alternativa que no me obligara a aceptar que la mujer que amaba había orquestado su propia muerte y destruido mi vida en el proceso. Pero la evidencia fue consistente, la línea de tiempo tenía sentido. El proceso administrativo, aunque fragmentado, llevaba a la misma conclusión. Tetiana y Sergei lo habían planeado. Habían utilizado el desastre de Chernobyl como tapadera para desaparecer juntos. Y el anillo de bodas que había encontrado entre los escombros el 5.º día de búsqueda, el anillo que se había convertido en la encarnación física de mi dolor, ese anillo había sido colocado allí deliberadamente, dejada atrás como una pista falsa, una pieza de evidencia cuidadosamente construida, diseñada para hacerme creer que ella estaba muerta para que dejara de buscar. ¿Por qué haría esto? Le pregunté a Arkady con la voz entrecortada. Si ella quería dejarme, ¿por qué no simplemente irse? ¿A qué se debe esta elaborada crueldad? Arkady meneó la cabeza. No lo sé. Tal vez pensó que una ruptura limpia era imposible mientras estuvieras vivo y buscándola. Quizás Sergei la convenció de que esta era la única manera. Quizás entraron en pánico cuando ocurrió el desastre y tomaron una decisión desesperada. O tal vez hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tal vez habían estado planeando esto durante mucho tiempo, y Chernobyl simplemente les brindó la oportunidad perfecta que habían estado esperando. La idea de que su aventura, su plan, podría haber sido anterior al desastre, hizo que todo empeorara todo. Dejé Nueva York 2 días después y regresé a Salt Lake City en un estado de profunda desintegración psicológica. Todo lo que creía saber sobre mi vida se había revelado como ficción. Mi dolor, que había sido la característica definitoria de mi existencia durante 12 años, se basaba en una mentira. La mujer por la que había llorado no merecía el luto. El amigo en quien había confiado solo merecía desprecio. Y yo, el hombre que había excavado entre escombros radiactivos durante 5 días, buscando un cuerpo que nunca estuvo allí, era el tonto en el centro de un elaborado engaño. La ira que surgió en mí durante esas semanas después de regresar de Nueva York no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No fue la furia ardiente e inmediata de una lesión repentina. Era frío, profundo y absorbente. Me quemó como la radiación que había absorbido en Chernobyl, invisible pero mortal, destructiva desde adentro hacia afuera. Dejé de ir a trabajar. Dejé de mantener las rutinas que me habían mantenido funcional. Me senté en mi apartamento con los documentos de Arkady extendidos sobre la mesa, mirándolos durante horas, tratando de entender cómo había estado tan ciego. Miré la fotografía de boda que había traído desde Pripyat, la imagen de Tetiana, de 17 años, sonriendo a la cámara, y no podía reconciliar a esa chica con la mujer que me había hecho esto. ¿Siempre había sido capaz de este nivel de engaño? ¿Nunca la había conocido realmente? ¿O había cambiado algo durante esos 15 años de matrimonio? ¿Alguna insatisfacción que había sido demasiado estúpida o demasiado cómoda para notar? Me torturé con estas preguntas, sabiendo que nunca tendría respuestas, sabiendo que las únicas personas que podían explicarme eran personas con las que nunca volvería a hablar. Consideré intentar encontrarlos. Arkady me había dado la última ubicación conocida en Minsk de 1996. Era ya 1998, solo 2 años después. Es posible que todavía estén allí. Podría contratar a un investigador, podría localizarlos, podría enfrentarlos. Exige respuestas.
exigir reconocimiento por lo que habían hecho. ¿Pero qué lograría eso? ¿Qué podrían decir que mejoraría esto? ¿Qué disculpa o explicación podría justificar 12 años de dolor innecesario? Y más importante aún, quería verlos. Quería mirar el rostro de la mujer que había amado y ver a un extraño. Quería pararme frente al hombre al que había llamado hermano y resistir la tentación de destruirlo con mis propias manos. Al final, no fui a Minsk. Tomé una decisión diferente, una que todavía no estoy seguro de que fuera la correcta. Decidí dejarlos desaparecer, permitirles vivir sus vidas, cualesquiera que fueran, sin mi interferencia. No porque los perdoné, no lo hice, nunca los perdonaré, sino porque perseguirlos significaría dejarles seguir controlando mi vida, seguir definiendo quién era yo y qué hacía. Ya me habían robado 12 años, me negué a darles más, así que cogí todos los documentos que me había dado Arkady, todas las pruebas de su traición, y los encerré en una caja. Tomé el anillo de bodas, el que llevaba en el bolsillo todos los días durante 12 años, y lo metí también en esa caja, y puse la caja en el fondo de un armario donde no tendría que mirarla. Luego me obligué a levantarme, me obligué a volver al trabajo, me obligué a reconstruir algo parecido a una vida normal. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, más difícil incluso que esos 5 días cavando entre escombros, porque al menos entonces tenía esperanza que me impulsaba hacia adelante. Ahora no me quedaba más que la amarga determinación de no dejarles ganar del todo, no dejar que su traición defina el resto de mi existencia. Empecé a ver a una terapeuta, una mujer estadounidense llamada doctora Sarah Chen, que se especializaba en trauma. Al principio no le conté toda la historia. Le dije que era un sobreviviente de Chernobyl que enfrentaba un duelo complicado. A lo largo de meses de sesiones, gradualmente fui revelando más. El descubrimiento, la traición, la ira. Ella escuchó sin juzgarme y me ayudó a comprender que lo que estaba sintiendo, rabia, dolor y confusión todos juntos, era una respuesta normal a una situación anormal. Ella me ayudó a comprender que sanar no significa olvidar ni perdonar. Significaba aprender a llevar el peso sin dejar que me aplastara. Ahora quiero que hagas algo antes de continuar. Quiero que presiones el botón. Me gusta en este video ahora mismo. No porque hayas disfrutado lo que escuchaste. ¿Cómo podrías disfrutar escuchando sobre este tipo de traición? Pero dale a me gusta porque historias como esta importan. Porque es importante comprender cómo las personas sobreviven a una crueldad inimaginable. Porque tal vez, solo tal vez, alguien más esté lidiando con un descubrimiento similar, una traición similar, y necesita saber que no está solo en lo que siente. Entonces golpea como, y suscríbete si aún no lo has hecho, porque la cuarta parte revelará las piezas finales de esta historia, aquellas que me llevó años comprender. Así que dale me gusta, suscríbete y continuemos hasta el final. Los años posteriores a 1998 fueron un proceso de reconstrucción lento y doloroso. Tenía 62 años cuando descubrí la verdad sobre Tetiana y Sergí. Ya no es joven, tampoco era viejo, pero sí lo suficiente como para que empezar de nuevo pareciera monumental. Me lancé al trabajo con una intensidad que probablemente no era saludable, tomando turnos adicionales, ofreciéndome como voluntaria para trabajos difíciles que nadie más quería, manteniéndome ocupada para no tener tiempo para pensar. Mis compañeros de trabajo probablemente pensaron que yo era simplemente un inmigrante extraño y antisocial que se mantenía reservado. No se equivocaron. Había aprendido que confiar en la gente llevaba a la devastación. Mejor quedarse solo. Es mejor mantener todo a distancia.
Mi salud continuó deteriorándose de manera consistente con mi exposición a la radiación de Chernobyl. Hacia el año 2000, padecía problemas cardiovasculares crónicos, episodios de arritmia que requerían medicación y seguimiento regular. Hacia el año 2005, había desarrollado problemas de tiroides y mis niveles oscilaban entre hiper e hipo a pesar del tratamiento. Los médicos me dijeron que tenía suerte de que todavía no fuera cáncer. Afortunado. Esa palabra otra vez. Había sobrevivido a Chernóbil. Había sobrevivido a la traición. Yo todavía estaba vivo mientras tantos otros habían muerto. Afortunado. La palabra parecía una burla. En el año 2009, a los 73 años, me retiré finalmente del trabajo activo. Mi cuerpo simplemente ya no podía soportar las demandas físicas del mantenimiento de la refrigeración. Quedé incapacitado y recibí apoyo basado en mi exposición documentada a la radiación y sus efectos a largo plazo en la salud. Entonces, me mudé a un apartamento más pequeño y más barato y me instalé en una existencia tranquila. Yo leo, vi la televisión, salía a caminar cuando mi salud lo permitía. Existía en una especie de estado suspendido, sin vivir realmente pero tampoco listo para morir. A veces pensaba en Tetiana, aunque con menos frecuencia a medida que pasaban los años. Me preguntaba si todavía estaría viva. Habría cumplido 71 en el 2009. Sergei tendría 74 años. La exposición a la radiación de Chernobyl afectó a todos los que estuvieron allí. Incluso si hubieran escapado a las consecuencias inmediatas, los efectos a largo plazo habrían llegado con el tiempo. Quizás estaban muertos. Quizás habían muerto hacía años. Tal vez se había hecho justicia, si se le podía llamar así, cuando sus propios cuerpos se habían vuelto contra ellos, como lo había hecho el mío. Pero no busqué información. Cumplí mi promesa de no dejar que siguieran controlando mi vida. Me concentré en las cosas que podía controlar, mis rutinas diarias, el manejo de mi salud, mis pequeños placeres. Conocí a algunas personas en mi edificio, otras personas mayores que vivían solas. No éramos exactamente amigos, pero nos cuidábamos el uno al otro con ese cuidado que lo hace la gente solitaria. Encontré cierta paz, aunque era la paz del agotamiento más que de la resolución, la paz de alguien que simplemente se había quedado sin energía para la ira. En el año 2011, ocurrió algo que hizo que Chernobyl volviera a aparecer en la conciencia mundial: el desastre de Fukushima en Japón. El 11 de marzo, un terremoto de magnitud 9.0 desencadenó un tsunami que arrasó la central nuclear de Fukushima Daiichi, provocando fusiones en 3 reactores y liberando enormes cantidades de radiación. Vi las noticias con una enfermiza sensación de déjà vu. Las mentiras que dijeron los funcionarios en los primeros días minimizaron el peligro. La caótica evacuación. Los trabajadores intentan heroicamente contener una situación incontrolable. La contaminación invisible se extiende por los paisajes y hace que los hogares sean inhabitables durante generaciones. Era Chernóbil otra vez. País diferente, tecnología diferente, circunstancias específicas diferentes, pero el mismo horror fundamental. La humanidad aún no había aprendido. Todavía estábamos construyendo estas máquinas que no podíamos controlar completamente. Todavía confiábamos en sistemas que podían fallar catastróficamente, y todavía sacrificamos poblaciones cuando ocurrían esas fallas. Pensé en escribir algo, compartir mi historia como una advertencia, sumar mi voz al coro de sobrevivientes de Chernobyl que intentan educar al mundo sobre lo que realmente significan los desastres nucleares para la gente común y corriente. Pero no lo hice. ¿Qué diría yo? ¿Que los gobiernos mienten? Eso ya lo sabía todo el mundo.
que la radiación destruye vidas de forma lenta e invisible? Las víctimas de Fukushima lo estaban aprendiendo en tiempo real, que no puedes confiar en nadie, ni en tu gobierno, ni en tus amigos, ni siquiera en la persona con la que te casaste cuando eras adolescente y amaste durante 15 años. Esa lección fue demasiado personal, demasiado específica para mi propia vida dañada. Así que permanecí en silencio y vi cómo Japón cometía los mismos errores que nosotros habíamos cometido 25 años antes. Hacia el año 2015, mi salud había empeorado hasta el punto de necesitar ayuda regular con las tareas diarias. Me diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva en etapa temprana, resultado directo del daño cardiovascular causado por la exposición a la radiación, combinado con décadas de estrés acumulado en mi sistema. Me pusieron en un régimen de medicación complejo y me dijeron que evitara el esfuerzo físico. Yo tenía 79 años. Había sobrevivido a la mayoría de las personas que habían estado conmigo en Chernobyl. Había sobrevivido a la propia Unión Soviética, sobrevivido a mi matrimonio, sobrevivido a mi identidad como viudo afligido de una víctima de Chernobyl. Yo era simplemente un inmigrante muy anciano en Salt Lake City, esperando morir. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. En febrero de 2016, 30 años después de Chernóbil, recibí una carta. Venía en un sobre sencillo, sin remitente, con matasellos de Portland, Oregón. Dentro había una sola página escrita a mano y una fotografía. La letra era temblorosa, pero aún reconocible después de todos estos años. Era de Sergei Marchenko. La carta era breve. Hrihori, sé que probablemente no quieras volver a saber de mí nunca más. Sé que lo que te hicimos fue imperdonable. Pero Tetiana murió el mes pasado, y antes de morir, me hizo prometer que te diría la verdad, toda la verdad, no la versión que probablemente crees conocer. Así que escribo esto, no para pedir perdón porque no lo merezco, sino porque ella quería que lo supieras, porque después de 30 años, creo que tal vez mereces saberlo. También. La fotografía era de Tetiana, claramente tomadas recientemente, probablemente durante el último año. Parecía vieja, devastada por el tiempo y la enfermedad, apenas reconocible como la mujer de 28 años que había conocido. Pero era ella. Estaba sentada en lo que parecía una cama de hospital, delgada y frágil, pero con esos mismos ojos verdes mirando directamente a la cámara. En el reverso de la fotografía, con esa misma letra temblorosa, había un mensaje. Ella nunca dejó de pensar en ti. Eso no es una excusa, es simplemente la verdad. Me senté sosteniendo esa carta y esa fotografía y sentí algo que no había sentido en años. Curiosidad. Ya no hay ira, no pena. Solo una curiosidad profunda y cansada sobre qué verdad Sergei creía que podía decirme que marcaría alguna diferencia después de 30 años. Comenta ahora mismo y dime, ¿habrías leído el resto de esa carta? ¿Habrías querido saber la verdad, incluso si llegara 30 años tarde? ¿O lo habrías tirado a la basura sin leerlo? Comenta sí si lo hubieras leído, no si lo hubieras destruido. Necesito saber qué habrías hecho, porque lo que elegí hacer a continuación determinó todo lo que vino después. Comenta ahora y luego te diré cuál fue la verdad. No leí el resto de la carta de Sergei de inmediato. Me senté en mi pequeño departamento en Salt Lake City, sosteniendo esa única página y esa fotografía, y sentí el peso de 30 años presionando sobre mí. 30 años desde Chernóbil. 30 años desde que escarbé entre los escombros buscando un cuerpo que nunca estuvo allí. 18 años desde que descubrí la traición. Y ahora, cuando tenía 79 años y mi cuerpo fallaba
y había construido una frágil paz a partir del cansancio y la resignación. Ahora querían darme más verdad. Ahora, cuando Tetiana estaba muerta y fuera de toda consecuencia, ahora Sergí quería dar explicaciones. El momento se sintió como una crueldad final. Pero soy un ser humano, y los seres humanos están malditos con la necesidad de comprender. Incluso cuando la comprensión no trae más que dolor, todavía la buscamos. Todavía abrimos las cartas. Todavía leemos las confesiones. Seguimos buscando la verdad incluso cuando sabemos que nos destruirá. Entonces, después de sentarme con ese sobre sin abrir durante 3 días, finalmente leí el resto de la carta de Sergí. Tenía 7 páginas, escritas a mano en ambos lados de papel de cuaderno barato. La letra se volvía más temblorosa a medida que avanzaban las páginas, como si lo hubiera escrito en varias sesiones cuando su fuerza se lo permitía. Esto es lo que decía: no espero que me perdones, no me perdono a mí mismo, pero Tetiana me hizo prometer que te contaría todo antes de morir, y cumplo mis promesas, aunque rompí todas las promesas que te hice. Así que aquí está la verdad, toda ella, las partes que sabes y las que no. Tetiana y yo comenzamos nuestra aventura en diciembre de 1985, 4 meses antes de Chernobyl. Comenzó por accidente. Como estas cosas, no voy a poner excusas. Ambos sabíamos que te estábamos traicionando de todos modos. Dejé de leer por un momento. Diciembre de 1985, 4 meses antes del desastre. Eso significaba que durante todas esas cenas de invierno, todas esas noches en que Sergí se sentaba a nuestra mesa, todas esas veces en las que yo me sentía agradecido por su amistad, él ya se había acostado con mi esposa. La línea de tiempo lo empeoró de alguna manera. La premeditación, el engaño sostenido. Me obligué a seguir leyendo. Hablamos de irnos, de decirte la verdad y pedir el divorcio. Pero Tetiana estaba aterrorizada, no de ti. Nunca fuiste violento o cruel. Ella estaba aterrorizada por la vergüenza, por lo que diría la gente, por cómo destruiría tu vida, la de ella y la mía. En la sociedad soviética, el divorcio era vergonzoso. Una aventura era peor. Habríamos sido marginados sociales, así que lo mantuvimos en secreto y seguimos haciendo planes que nunca tuvimos el coraje de ejecutar. Y luego ocurrió Chernobyl. La noche del 26 de abril, Tetiana no estaba en el complejo de comestibles cuando el reactor explotó. Esa es la primera mentira que debes saber. Ella estaba conmigo. Se suponía que ibas a trabajar hasta tarde en la reparación de la refrigeración, ¿recuerdas? Me temblaban las manos mientras leía esto. El trabajo de reparación que me había mantenido fuera de Pripyat durante la explosión, el que me había salvado la vida, también había sido la tapadera de la noche que habían planeado juntos. La ironía era nauseabunda. Estábamos en mi apartamento cuando ocurrió la explosión. Sentimos la onda expansiva. Oímos el boom. Salimos y vimos el resplandor del reactor. Vimos los daños a los edificios en toda la ciudad. Y en ese momento de caos y miedo, tomamos una decisión terrible. Decidimos utilizar el desastre como nuestro escape. Decidimos desaparecer juntos y dejar que todos pensaran que Tetiana había muerto en el derrumbe del complejo de comestibles. Parecía perfecto. El caos, los malos registros, los miles de desplazados. Podríamos desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar nuevo con nuevas identidades. Sin vergüenza, sin confrontación, no tener que enfrentarte y decirte la verdad. Solo una ruptura limpia permitida por la catástrofe. Tuve que dejar de leer nuevamente. El cálculo del mismo. La planificación fría en medio de un desastre nuclear. Mientras yo intentaba desesperadamente regresar a Pripyat para ver cómo estaba Tetiana,
Mientras yo estaba aterrorizado por su seguridad, ella había estado con Sergi, planeando cómo aprovechar la situación para abandonarme. Me sentí físicamente mal, pero seguí leyendo porque necesitaba saberlo todo. Fuimos al complejo de comestibles a la mañana siguiente, cuando escuchamos que se había derrumbado parcialmente. Vimos el daño, vimos los esfuerzos de rescate, y Tetiana se quitó el anillo de bodas, el que ustedes le habían regalado cuando eran niños, y lo arrojó entre los escombros. Lo arrojó en una sección donde aún no habían comenzado a cavar, lo suficientemente profundo como para que no lo encontraran de inmediato, pero eventualmente alguien lo encontraría. Lo arrojó allí deliberadamente para crear evidencia de su muerte. Y luego nos fuimos. Nos unimos a la evacuación, nos registramos juntos como matrimonio a mi nombre y desaparecimos. Nos convertimos en personas diferentes. Nos mudamos a Sitomir, luego a Minsk, cambiamos de nombre y obtuvimos nuevos documentos. El sistema soviético quedó tan fracturado después de Chernobyl que fue sorprendentemente fácil, y construimos una vida juntos basada en una mentira. Así que ahí estaba, confirmación de lo que me había dicho Arkady Volkov, pero con un nuevo detalle crucial que empeoró todo aún más. El anillo no se había dejado atrás accidentalmente, ni se había colocado como evidencia. Tetiana lo había arrojado deliberadamente entre los escombros, eligiendo cuidadosamente un lugar donde eventualmente sería encontrado, donde yo cavaría y cavaría y cavaría hasta que me sangraran las manos, hasta exponerme a niveles letales de radiación, hasta que finalmente toqué ese metal liso y creí que había encontrado el último resto de mi esposa muerta. Ella lo había calculado. Ella había planeado mi descubrimiento de ese anillo. Ella había convertido mi dolor en un arma. La crueldad de aquello me dejó sin aliento. Pero la carta de Sergi no estaba terminada. Durante los primeros años éramos felices, o nos dijimos a nosotros mismos que éramos felices. Teníamos lo que queríamos, el uno al otro, libertad, un nuevo comienzo. Pero la culpa es algo extraño. No desaparece solo porque huyes de él. Crece, se pudre. Tetiana empezó a tener pesadillas contigo, sobre Chernóbil, sobre las mentiras. Se despertaba gritando, convencida de que podía oírte llamarla por su nombre. Desarrolló ansiedad, depresión y problemas de salud que no se debían solo a la exposición a la radiación, sino también al estrés psicológico. Estaba atormentada, y yo también lo estaba. Pensé en ti constantemente. Me preguntaba qué te había pasado. Me preguntaba si habías sobrevivido al desastre. Me pregunté si habías creído la mentira. La relación que parecía tan apasionada y necesaria cuando era secreta, se volvió tensa y amarga cuando era todo lo que teníamos. Hice una pausa de nuevo. Habían sido miserables. La idea debería haberme dado satisfacción, pero no fue así. Simplemente añadió más capas a la tragedia. Todos habían sufrido. Todos habían sido destruidos, simplemente de diferentes maneras. A mediados de los 90 apenas nos manteníamos unidos. Seguimos juntos por inercia y compartimos la culpa más que el amor. Nunca tuvimos hijos. Tetiana no pudo, ya sea por exposición a la radiación o por estrés psicológico o alguna combinación de ambas. Los médicos nunca determinaron. Se hundió aún más en la depresión. Empezó a beber. Empecé a hablar de confesarlo todo, encontrarte, decirte la verdad. La convencí de que no lo hiciera. Le dije que solo causaría más dolor. Le dije que probablemente habías seguido adelante, reconstruido tu vida y tal vez te habías vuelto a casar. Le dije que lo más amable que podíamos hacer era dejarte en paz. Pero ella nunca me creyó. Ella nunca dejó de pensar en ti. Nunca dejamos de cargar con el peso de lo que habíamos hecho.
Antes de continuar con lo que dice la carta, necesito que hagas una pausa y te relajes con esta historia. Necesito que compartas este video con alguien, cualquiera, un amigo, un familiar, alguien en las redes sociales. Compártelo y cuéntales que esta es una historia sobre la traición, las consecuencias y el peso de las decisiones que tomamos en momentos de crisis. Porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Es necesario difundirlos. Necesitan hacer que la gente piense en lo que harían si se enfrentaran a situaciones similares. Así que comparte este video ahora mismo y comenta a continuación después de haberlo compartido. Simplemente escribe compartido. Eso es todo, solo para que sepa que esta historia está llegando a más personas. Hazlo ahora y luego te diré la aleta. Toda la verdad que Seri reveló en su carta. A Tetiana le diagnosticaron cáncer de tiroides en el año 2008. Los médicos dijeron que casi con certeza estaba relacionado con su exposición a la radiación de Chernobyl. El tratamiento fue difícil: cirugía, radioterapia, reemplazo hormonal. Sobrevivió a ese ataque, pero el cáncer regresó en el año 2013. Esta vez había hecho metástasis, pulmones, huesos. En el año 2015 no había nada más que pudieran hacer excepto controlar el dolor. Pasó el último año de su vida entrando y saliendo de hospitales, recibiendo más débil, cada vez más enferma, sabiendo que se estaba muriendo. Y a medida que la muerte se acercaba, se obsesionó con la idea de que necesitaba decirte la verdad. Necesitaba pedir perdón antes de morir. Al principio me resistí. Pensé que era egoísta, que solo te transferiría su culpa, que te haría daño innecesariamente. Al menos te diré la verdad después de su muerte. Por eso la carta llegó cuando llegó. No porque a Sergii de repente le hubiera surgido conciencia, sino porque Tetiana se lo había exigido en su lecho de muerte. Incluso ese gesto final no fue realmente sobre mí. Se trataba de su necesidad de absolución, su necesidad de desahogarse antes de morir, sin importar lo que me costó recibir esa carga. Pero aquí está la parte que Tetiana nunca supo, la parte que nunca le conté, la parte que solo les cuento ahora porque creo que tampoco me queda mucho tiempo. El cáncer ahora también está en mis pulmones. Etapa 4. Los médicos me dan meses, tal vez un año como máximo. Así que finalmente puedo decir toda la verdad sin preocuparme por las consecuencias. La verdad es esta: el asunto fue idea mía. El plan para desaparecer usando Chernobyl fue idea mía. Tetiana estaba confundida y asustada y en amor conmigo, pero fui yo quien presionó por todo. Yo fui quien la convenció de que dejarte era la única opción. Yo fui quien sugirió usar el desastre como tapadera. Yo fui quien le dijo que arrojara el anillo a los escombros. Ella siguió mi ejemplo en todo, porque confiaba en mí, y la llevé a una decisión que destruyó su vida tan profundamente como la tuya. Me quedé mirando ese párrafo durante mucho tiempo. Sergii admitió que él había orquestado todo, que Tetiana, aunque culpable, había sido manipulada y dirigida por él. Debería haber cambiado lo que sentía por ella. Quizás lo hizo, un poco, pero no lo suficiente como para perdonar. No es suficiente para borrar 30 años de dolor innecesario. La manipulación es una razón, no una excusa. Ella todavía tomó decisiones. Ella todavía arrojó ese anillo a los escombros. Todavía me dejó cavar durante 5 días creyendo que estaba muerta. Comprender por qué alguien te lastimó no cura la herida. La última verdad que necesito decirte es por qué la convencí de hacerlo. No fue solo porque la amaba, fue porque te envidiaba. Te había observado durante años, con tu pequeña vida perfecta, tu matrimonio,
tu cómodo apartamento, tus planes para los niños y el futuro. Tenías todo lo que quería y no tenía. Tenías estabilidad, tenías amor, tenías un propósito. Y yo no tenía nada más que un trabajo sin futuro, un apartamento estrecho y soledad. Cuando comenzó la aventura, no fue así. Solo sobre Tetiana. Se trataba de quitarte algo, de demostrar que podía, de destruir lo que tenías porque no podías soportar que tú lo tuvieras y yo no. Esa es la verdad más fea. Esa es la verdad que Tetiana nunca supo. Ahí estaba, la pieza final. La confesión de malicia, no solo debilidad, pasión o falta de juicio, sino malicia activa y deliberada. Sergi había destruido mi vida no a pesar de nuestra amistad, sino a causa de ella, porque estaba resentido conmigo, porque él quería lo que yo tenía, porque lastimarme satisfizo algo oscuro en él. En ese momento comprendí que nunca lo había conocido realmente, la persona a la que había llamado amigo, la persona en la que había confiado como si fuera mi familia. Era un extraño que llevaba una máscara, y había usado esa máscara tan bien que nunca sospeché lo que había debajo hasta que fue demasiado tarde. La carta concluía así: no espero perdón, ni siquiera lo pido, solo quería que supieras toda la verdad antes de morir, porque Tetiana quería que la supieras, y porque creo que tal vez mereces saberlo. Te merecías algo mejor de lo que te hicimos. Mereces honestidad en lugar de mentiras. Mereces escuchar la verdad directamente en lugar de descubrirla a través de documentos e investigaciones. Así que aquí está, todo, el asunto, el plan, la traición, los años de culpa y mis propias motivaciones venenosas. Lo siento, sé que esa palabra es insuficiente. Sé que no significa nada después de 30 años. Marchenko, que pronto fallecerá. Portland, Oregón, febrero de 2016. Me senté con esa carta durante horas después de terminarla. Luego hice algo que no había hecho en años. Fui al armario y saqué la caja que contenía todos los documentos que me había dado Arkady Volkov. Saqué el anillo de bodas, el que había encontrado entre los escombros el quinto día, el que Tetiana había arrojado allí deliberadamente, sabiendo que lo encontraría. Lo levanté a la luz y miré la inscripción. H&T, 1971. Hace 45 años, hace toda una vida, cuando éramos niños que pensábamos que el amor lo conquistaba todo, cuando no sabíamos de los desastres nucleares, ni del envenenamiento por radiación, ni de la capacidad de los seres humanos de destruirnos unos a otros en nombre de ese mismo amor. Tomé ese anillo y lo puse sobre mi escritorio, y lo miré fijamente mientras decidía qué hacer a continuación. Podría responderle a Sergi, podría enviarle una carta llena de rabia y condena, podría decirle exactamente lo que su confesión significó para mí, cómo cambió nada y todo al mismo tiempo. Podría asegurarme de que muriera sabiendo que lo odiaba, sabiendo que su disculpa no significaba nada, sabiendo que había fracasado incluso en este último intento de aliviar su conciencia. O podría quedarme en silencio. Podría dejarlo morir preguntándome si había recibido la carta, preguntándome si su confesión había aterrizado o desaparecido en el vacío. Podría negarle incluso la satisfacción de una respuesta. O podría hacer algo completamente distinto, algo inesperado. Pasé 2 semanas considerando mis opciones, y luego hice mi elección. Quiero que comentes ahora mismo lo que crees que debería haber hecho. 3 opciones: responder con enojo, quedarse en silencio o hacer algo más. Comenta una de esas 3 opciones. Cuéntame qué hubieras elegido. Y luego presiona el botón me gusta y suscríbete, porque lo que realmente hice te sorprenderá y te llevará a la revelación final de esta historia, la que ni siquiera Sergi conocía.
la que cambia todo el significado de todo lo que te he contado. Así que comenta tu elección, dale me gusta, suscríbete y terminemos esto. Elegí responder, pero no con ira. Le escribí una carta a Sergii, solo una página, escrita a mano en inglés, ya que mi ruso se había oxidado después de 20 años en Estados Unidos. Esto es lo que escribí. Sergii, recibí tu carta y la fotografía. Leí tu confesión. Ahora entiendo lo que pasó y por qué. Entiendo que Tetiana está muerta y que tú estás muriendo. Entiendo que quisieran desahogarse antes del final. Esto es lo que quiero que sepas. Sobreviví. A pesar de todo lo que me hiciste, a pesar del dolor, la traición y los años desperdiciados, sobreviví. Reconstruí mi vida en un país donde nadie me conocía, ni sabía lo que había pasado. Encontré trabajo, encontré la rutina, encontré paz, o algo parecido. Tengo 79 años. Mi cuerpo está fallando por la radiación que absorbí, cavando entre los escombros en busca de una mujer que nunca estuvo allí. Tengo enfermedades del corazón, problemas de tiroides, y probablemente tampoco me queden muchos años. Pero tengo esos años, y son míos. No me destruiste por completo. Me lastimaste, me marcaste. Tomaste 12 años de mi vida y los convertiste en un monumento a una mentira. Pero sobreviví. Y esa supervivencia, esa persistencia, esa negativa a dejar que tu crueldad me defina, esa es mi victoria. Así que esto es lo que te doy antes de que mueras. Conocimiento de que tu plan fracasó. Conocimiento que viví y sigo viviendo. Saber que el capítulo final de esta historia no se trata de tu culpa ni del sufrimiento de Tetiana, sino de mi resistencia. Eso es todo lo que obtienes, sin perdón, sin absolución, solo el conocimiento de que todavía estoy aquí. Grigori Lysenko, Salt Lake City, marzo de 2016. Envié esa carta a la dirección del remitente que Sergii había incluido. No sé si lo recibió antes de morir. No sé si mis palabras le consolaron o empeoraron sus últimos días. No me importa particularmente. Lo escribí para mí, no para él. Lo escribí para reclamar un pequeño pedazo de poder en una situación en la que había estado impotente durante tanto tiempo. Y luego tomé el anillo de bodas, el que Tetiana había arrojado a los escombros, e hice algo que probablemente debería haber hecho años antes. Lo tiré, no dramáticamente, no con ceremonia. Lo tiré a la basura con el resto de la basura de mi apartamento. Ya era hora de dejar de llevarlo. Es hora de dejar que simbolice algo. Era solo un trozo de metal, una mentira dada forma física, y ya no necesitaba cargar mentiras. Los meses posteriores a que envié esa carta a Sergii fueron extraños e inquietantes de una manera que no esperaba. Pensé que finalmente conocer la verdad completa, comprender finalmente exactamente qué había sucedido y por qué, traería algún tipo de cierre. Eso es lo que siempre dice la gente, ¿no? Que la verdad te hace libre, que saber es mejor que no saber. Ese cierre proviene de la comprensión, pero la realidad era más complicada que eso. La verdad no me hizo libre, simplemente me dio una jaula diferente en la que vivir. En lugar de estar atormentado por el misterio de lo que le había sucedido a Tetiana, ahora estaba atormentado por el conocimiento detallado de su traición. En lugar de preguntarme por qué había regresado al complejo de comestibles esa noche, ahora sabía que nunca había estado allí. En lugar de imaginar sus últimos momentos en el colapso, ahora me la imaginaba arrojando deliberadamente su anillo de bodas a los escombros mientras yo la buscaba frenéticamente. La verdad reemplazó un tipo de dolor por otro, quizás peor, quizás mejor, principalmente, simplemente, diferente. Nunca supe de Sergii. No sé si fue porque murió antes de recibir mi carta, o porque la recibió y decidió no responder,
o porque simplemente no tenía nada más que decir. De vez en cuando me encontraba buscando en línea obituarios de Portland, Oregón, buscando su nombre, tratando de confirmar si estaba muerto o todavía vivo en algún lugar. Pero nunca encontré nada. Quizás había vuelto a cambiar de nombre. Quizás murió silenciosamente y sin ningún registro público. Tal vez todavía esté vivo incluso ahora, aunque eso parece poco probable dado su diagnóstico de cáncer en etapa 4 en 2016. El no saberlo me molestó por un tiempo, pero finalmente hice las paces con ello. Su muerte o supervivencia ya no importaban en mi vida. Ya había hecho todo el daño que podía hacer. Lo que pasó con él después de eso fue irrelevante. En los años transcurridos entre 2016 y ahora, 2026, he continuado el lento proceso de envejecimiento y decadencia que acelera la exposición a la radiación. Mi condición cardíaca ha empeorado progresivamente. He tenido 3 eventos cardíacos distintos que requirieron hospitalización. Estoy siguiendo un régimen de medicación que llena un estante entero en el mueble de mi baño. Ahora uso un andador para cualquier distancia más allá de mi apartamento. Tengo enfermeras visitantes que me controlan 2 veces por semana. Soy, desde cualquier punto de vista objetivo, un anciano esperando morir. Pero todavía estoy aquí, todavía consciente, todavía capaz de contar esta historia. Y esa persistencia, esa pura y obstinada negativa a dejar de existir, parece la única victoria que me queda. Antes de continuar, necesito preguntarte algo importante. ¿Cuántas personas crees que están viendo este video en este momento? ¿Cuántas personas en cuántos países han escuchado esta historia sobre Chernobyl, la traición y la supervivencia? Comenta abajo con tu suposición. Simplemente escribe un número, cualquier número, porque quiero que entiendas algo. Cada persona que ve esto, cada vista, cada comentario, representa un testigo, representa a alguien que ahora sabe lo que pasó, representa a alguien que continuará esta historia después de que yo me haya ido, y eso me importa más de lo que puedo expresar. Así que comenta tu estimación sobre cuántas personas están mirando. Y luego presiona el botón Me gusta para ayudar a que este video llegue a aún más personas. Porque cuantos más testigos hay, más real se vuelve esto. Lo que más importa es que sobreviví lo suficiente para contarlo. Quiero hablar de algo que no he mencionado todavía en toda esta historia. Algo que se ha vuelto cada vez más importante para mí a medida que envejezco y me acerco a la muerte. La cuestión del significado. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el punto de haber sobrevivido a Chernobyl, haber sobrevivido a la traición, haber sobrevivido a 30 años de dolor, ira y reconstrucción, solo para terminar solo en un pequeño apartamento en Salt Lake City, esperando que mi corazón finalmente se rindiera? Durante mucho tiempo no tuve una respuesta a esa pregunta. El sufrimiento parecía aleatorio y sin sentido. La crueldad parecía inútil. Yo era simplemente otra víctima de fuerzas históricas fuera de mi control, combinadas con traiciones personales que estaban igualmente fuera de mi control. Un pedazo de escombros atrapado en la onda expansiva de las decisiones de otras personas. Pero como tuve tiempo de procesar todo, de integrar el conocimiento de lo que realmente sucedió en algún tipo de narrativa coherente, comencé a ver un tipo diferente de significado. No es un significado redentor. No es un mensaje de que el sufrimiento conduce a la sabiduría o de que todo sucede por una razón. Nada de esas reconfortantes tonterías que la gente se dice a sí misma para darle sentido al dolor sin sentido, pero al fin y al cabo tiene un tipo diferente de significado. El significado que he encontrado es este:
La historia importa. Lo que importa es contarlo. El hecho de que estés escuchando ahora mismo importa, porque lo que me pasó a mí, lo que les pasó a Tetiana y Sergí, lo que les pasó a las 49,000 personas de Pripyat y a los cientos de miles de liquidadores y a los millones de personas afectadas por la radiación de Chernobyl, todo importa porque revela algo esencial sobre la naturaleza humana y los sistemas humanos. Revela cómo los gobiernos mienten para protegerse a sí mismos y no a su pueblo. Revela cómo la gente corriente toma decisiones catastróficas bajo presión. Revela cómo el amor y la traición pueden coexistir en una misma relación. Revela cómo llevamos el trauma a lo largo de décadas, cómo nos moldea, nos define incluso cuando intentamos escapar de él. Y revela cuán resilientes pueden ser los seres humanos, cómo podemos sobrevivir a cosas que deberían destruirnos, cómo podemos seguir adelante incluso cuando nos han quitado todo. Ese es el significado que he encontrado. No es que mi sufrimiento tuviera un propósito, sino que contarlo podría servir a otros. Podría ayudar a otra persona que haya experimentado una traición a comprender que no está sola. Podría ayudar a alguien a comprender el coste humano real de los desastres nucleares más allá de las estadísticas y los informes oficiales. Podría ayudar a alguien a comprender cómo los acontecimientos históricos repercuten en las vidas individuales de maneras que los libros de historia nunca captan. Eso es suficiente. Eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tengo. Quiero compartir con ustedes algo que nunca antes le había contado a nadie, ni al doctor Chen, mi terapeuta, ni a ninguno de los pocos conocidos que he conocido a lo largo de los años, ni a nadie. En la caja donde guardaba todos los documentos de Arkady Volkov, junto con los registros de evacuación, las asignaciones de alojamiento y los registros de trabajo, había un documento más que no había mencionado hasta ahora. Era un certificado de nacimiento, de fecha 15 de agosto de 1987. Ubicación: Sitomir, República Socialista Soviética de Ucrania. Nombre del niño: Marchenko, Dmitry Seriyovich. Madre: Marchenko, Tatiana Mikhailovna. Padre: Marchenko, Serhiy Vasilievich. Tetiana y Serhiy tuvieron un hijo, nacido 16 meses después de Chernobyl, nacido en la nueva vida que construyeron sobre los cimientos de la mía destruida. Este es Grigori Lysenko, sobreviviente de Chernobyl, sobreviviente de la traición, sobreviviente del dolor, todavía aquí a sus 79 años en Salt Lake City, Utah, contando mi historia por última vez. Recuerde Chernóbil, recuerda Pripyat, recuerde las 49,000 personas cuya ciudad murió de la noche a la mañana. Recuerde a los liquidadores que sacrificaron su salud y sus vidas para contener un desastre que ellos no provocaron. Recuerde que los gobiernos mienten y los sistemas fallan y que las personas que pagan el precio suelen ser las que no hicieron nada malo. Recuerde que los desastres nucleares no terminan cuando se apagan los incendios y se sellan los reactores. Continúan durante generaciones, invisibles, persistentes y mortales. Recuerde que la traición puede provenir de las personas en las que más confía. Recuerda que la verdad es complicada y dolorosa, y a veces llega demasiado tarde. Y recuerde que los seres humanos somos resilientes sin medida, que sobrevivimos a cosas imposibles, que persistimos incluso cuando nos han quitado todo. Esa es mi historia, ese es mi testimonio, ese es mi testigo. Gracias por recibirlo. Ahora ve y compártelo con otros. Asegúrate de que se propague. Asegúrate de que sea importante. Asegúrate de que los testigos se multipliquen hasta que esta historia sea imposible de ignorar u olvidar. Suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Hazlo ahora.
Hazlo por mí, hazlo por Chernóbil, hágalo por todos los que sobreviven a lo insuperable y necesitan que se escuche su historia. Gracias y adiós.